Y Padre, este día nosotros, oh mi Dios, levantamos, mi Dios, nuestro corazón a tu presencia, Señor, y mi Dios, nos vaciamos completamente para que sea tu Santo Espíritu, mi Dios, el que nos, oh mi Dios, llene, Padre Santo, de tal manera que de nuestros labios, Padre mío, solo se escuche, Señor, alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre, y que este día, oh Padre mío, sea un día glorioso y maravilloso, porque, oh Padre mío, tu pueblo alaba a Jehová. Gracias, Padre, por este momento. Ahora, Señor, en tu palabra te pedimos que sea tu Espíritu esta noche, sea Él el que nos ministre y nos ayude para entender y ver, Padre mío, tu palabra de una manera, Señor, que no la hemos visto antes. Glorifícate, Señor, esta noche te lo pido y enséñanos, te lo suplico en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén, amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Señor les bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Listos para Cristo? Gloria a Dios. Listos para Cristo. Bueno, pues los que no estuvieron acá el domingo respecto a nuestro viaje a Cuba fue una tremenda bendición. Pero grande, de verdad que estuvimos enseñando a través del libro de Segunda de Timoteo y expresando las últimas palabras del apóstol Pablo aquí en esta tierra. Mientras él escribía el libro y dictaba las palabras al doctor Lucas, podemos saber y entender que esa fue su última carta y sus últimas palabras a la iglesia. Así es de que las palabras de él que fluían de la escritura, hermanos, tomaban vida en el medio de aquel pueblo, y en el medio de aquel pueblo se sintió la presencia de Dios, el poder del Espíritu Santo, un mover increíble del Señor en ese lugar. De verdad que fue algo maravilloso. Yo he estado yendo a Cuba desde el año 2015, 2016, no estoy muy seguro en cuál de esos años, todos los años, y he estado en varias conferencias, he participado en muchas conferencias, pero esa conferencia fue especial, ahí en ese pueblo alaba a Dios, porque Dios es lo único que tiene. No tiene comida, no tienen sustento, no tienen que ponerse, que vestirse, o sea, no andan desnudos, ¿verdad? Pero no tienen para comprar nada nuevo. Y ellos diariamente se levantan todos los días, cuando se van a desayunar ponen la mesa, no tienen nada que poner en el plato, más oran por los alimentos. Y de una manera sobrenatural, el Señor, ya sea a través de un vecino, a través de un hermano, les toca la puerta y les dice, oye, tengo unos aguacates, te comparto uno. Y ya, ese es el desayuno. Tengo un mango, te comparto uno. Y ese es el desayuno, el lunch, la cena, no sé lo que sea, ¿verdad? Un poquito de arroz, un poquito de frijoles, y así diariamente ven la mano de Dios obrar en sus vidas. Por ello, la fe de ellos, hermanos, es una fe inmovible. De verdad que es una experiencia única. Y Dios mediante vamos a regresar en enero. Vamos a comenzar la planificación del viaje en junio, para que si te interesa ir desde junio en adelante, para darte tiempo para que puedas juntar el dinero, y también necesitamos 3 meses para aplicar para las visas religiosas. O sea, no queremos ir allá sin las visas religiosas, te restringen mucho, hay muchas restricciones si vas con una visa de turista. Pero cuando vamos con visa religiosa tenemos campo abierto para poder hablar del Evangelio y ministrar en Cuba. Así es de que si te interesa, en junio ya comenzamos la planificación del siguiente viaje. Amén. Gloria a Dios. Ya no este domingo, sino el que sigue, les vamos a mostrar un pequeño video de lo que el Señor hizo en Cuba, para que tengan una idea de la mano de Dios, cómo se movió en ese lugar. Vamos esta noche al libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, y vamos a estudiar de los versículos 1 al 44. El tema de hoy, hermanos, es la provisión viene de Dios. La provisión viene de Dios. Una de las cosas que miramos en las Sagradas Escrituras es a Jesús ministrar a la congregación en el libro de Mateo capítulo 6. En el libro de Mateo capítulo 6, Jesús da a ellos una enseñanza muy profunda, por el hecho de que el pueblo de Israel y todos nosotros también de igual manera nos preocupamos por el mañana.
qué vamos a comer, qué vamos a vestir, a dónde vamos a ir, qué vamos a beber, cuál va a ser nuestro desenvolvimiento el día de mañana, qué es lo que vamos a hacer. Y nos preocupamos demasiado, ¿no? Mas Jesús nos dice en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vienen por añadidura. O sea, todo lo demás viene por añadidura. Y es una de las cosas que podemos aprender acerca de que Dios, hermanos, tiene absoluto cuidado de sus hijos. De sus hijos. Te lo digo porque lo miré con mis propios ojos en la vida de los días tienen que su fe puesta en Jesús, el autor y consumador de su fe. Todos los días se levantan diciendo: Señor, no nos desamparaste ayer, no nos desampararás hoy, no nos desampararás mañana, porque tú estando con nosotros lo tenemos absolutamente todo. Te tenemos a ti, lo tenemos todo. Y esa es la clase de fe que Dios quiere que nosotros, la iglesia, ejerzamos aquí en este mundo. Por ello es que el tema de hoy es: la provisión viene de Dios. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, vamos a encontrar 3 milagros en este capítulo. Vamos a mirar al Señor obrar de una forma milagrosa, de una forma maravillosa. Vamos a mirar al Señor proveer en el medio de la nada. Vamos a mirar al Señor hacer milagros cuando las cosas para el hombre son imposibles, para Dios es posible. Vamos a mirar al Señor no solamente hacer milagros, sino que vamos a mirar al Señor incluso a través de su siervo Eliseo hacer un milagro de volver a la vida a una criatura. Así es de que no olvides, la provisión viene de Dios, no proviene de tu inteligencia, no proviene de tu trabajo, no proviene de tus ahorros, no proviene de tu cuenta bancaria, proviene de Dios. Y Dios es el que provee y da para su pueblo. Para entrar en contexto, en el capítulo 3, miramos a Dios obrar milagros. Cuando esos 3 reyes salieron a hacer guerra contra Moab, entendemos que ellos iban con el fin y el propósito de subyugar a Moab y nuevamente hacerlo entender, específicamente al rey de Israel, hacerle entender que estaban bajo su dominio, estaban bajo su reinado, y ellos tenían que hacer la voluntad de ellos porque así lo había establecido el rey Acab. Y cuando Moab se rebela en contra de ellos, entonces el rey de Israel envía carta al rey de Judá y le dice: hey, ¿irás conmigo a la guerra? Y el rey de Judá dice: sí. Josafat dice: sí, yo voy contigo a la guerra. Y podemos mirar que ya yendo ellos hacia la batalla, llegan a un lugar donde no calcularon bien las provisiones, no calcularon bien el agua, no calcularon bien los alimentos ni demás, y se miraron en el medio del desierto y se encontraron en el medio de un pueblo que se les estaba muriendo de sed. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Bueno, lo que hicieron ellos fue lo que todos nosotros hacemos en ocasiones cuando planeamos, vamos y hacemos y nos encontramos que cometimos un error cuando avanzamos hacia lo que planeamos y nos encontramos en una situación caótica. ¿Y qué es lo que hacemos? Levantamos los ojos al cielo y buscamos a Dios. Buscamos a Dios. Cuando teníamos que haberle buscado antes de emprender aquel viaje. Ellos lo buscaron después de encontrarse en el medio del desierto en una situación que no tenían agua para los caballos, no tenían agua para la gente, se les estaban muriendo de sed. ¿Y qué es lo que hace el rey Josafat, rey de Judá, hombre de Dios? Le dice a los demás reyes: no hay aquí un varón de Dios. No hay aquí un profeta, no hay aquí alguien que habla con Dios para que vaya y consulte a Dios
por nosotros para saber qué es lo que nosotros debemos de hacer. Y ahí es donde nos encontramos en el versículo 15 del capítulo 3 de Segunda de Reyes, donde dice: más ahora Eliseo le dice a estos reyes: traedme un teñador, o sea, un músico. Y mientras el teñador tocaba, o sea, mientras el músico tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Esto es cosa ligera en los ojos de Jehová, entre vuestras manos. O sea, Dios le dice a esos reyes: me debiste de haber consultado antes, me debiste de haber buscado antes de emprender el viaje hacia la batalla. Pero por el hecho de que yo os amo a vosotros, dice el Señor, por el hecho de que yo os amo a vosotros, no solamente os voy a salvar, os voy a liberar, os voy a dar las provisiones necesarias que les hacen falta a ustedes, sino que también les voy a dar a ustedes la victoria sobre vuestros enemigos, los moabitas. Y ahí miramos la mano de Dios obrar aún en el medio de un pueblo desobediente. Por ello es que tenemos esperanza en esta vida, iglesia. Perfecto ninguno de nosotros es. Cometemos errores todos los días, nos equivocamos continuamente, fallamos a toda hora y en todo momento. Fallamos, sí, es verdad, pero igual entendemos que lo que Dios busca no es una persona que diga: puedo resolver el problema, sino una persona que diga: Señor, perdóname por no haberte tomado en consideración antes de comenzar esta aventura de fe, antes de emprender este negocio, antes de ir a ese lugar. Porque yo sé que me vas a ayudar. Y eso es lo que Dios estaba haciendo e hizo por esos reyes. Así es de que vimos la liberación de parte de Dios para estos reyes. Pero este día, hermanos, vamos a mirar la provisión que Dios da a aquellos que le aman, aquellos que le temen, aquellos que buscan hacer sobre todas las cosas su voluntad. Lo que nos lleva al primer punto de esta noche. El primer punto es: Dios provee para las viudas. Dios provee para las viudas, de los versículos 1 al 7. En el versículo 1 del capítulo 4 de Segunda de Reyes, la Escritura nos dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Por siervos. En este versículo, si se dan cuenta ustedes, miramos que esta mujer es hija, o sea, es hija de los profetas. O sea, en el versículo dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Y cuando hablamos respecto a eso, lo pudiésemos comparar a los días de hoy y diríamos de esta manera: como la esposa de uno de los pastores que ha muerto y ahora ella es viuda. Es como lo podemos traer al contexto y a los días en los cuales estamos viviendo. ¿Por qué es que esta mujer viene a Eliseo y le dice a Eliseo, que su marido había muerto, se había enviudado, y le dice a ella, le dice: tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová?
Y tú sabes que como siervo de Dios, como ministro de la palabra de Dios, no todo el tiempo tenemos los recursos necesarios o el sustento que necesitamos para la vida, o sea, para vivir. Muchas veces eso es muy cierto de muchos ministros, muchos pastores que se dedican tiempo completo al pastorado, que su provisión diaria proviene de Dios y todo lo que necesita para él y para su familia depende de que Dios se lo dé a él. En este versículo que podemos leer acá podemos ver que para poder sostenerse él y sostener a su familia, se endeudó. Estaba endeudado, o sea, personas, para poder entonces sostener a su familia, y fue, como diríamos en el día de hoy, a la tienda y sacó 1 kilo de huevos fiados, sacó 1 kilo de arroz fiado, sacó 1 kilo de frijoles fiado, para poder sostener a su familia. Pasó el mes y no pudo pagar la cuota de lo que sacó fiado. Entonces llegó el siguiente mes y tiene que sostener a su familia y no hay entrada. Entonces, como no hay entrada de dinero, no hay dinero para sostener la familia, bueno, pues tuvo que hacer lo mismo, pero no ahora con el mismo acreedor, porque el mismo acreedor ya no le va a fiar, sino que ahora va a ir a otro acreedor y le va a pedir fiado a otra, a otra tienda, ¿no? Al final del día, el hombre muere y muere endeudado. Y cuando el hombre muere y muere endeudado, la deuda queda ¿para quién? Queda para la familia. Y como podemos ver acá, la familia es la que ahora tiene que enfrentar la realidad de las deudas del difunto. Pero algo que vemos acá que es de suma importancia para nosotros, hermanos, es lo que nos dice esta mujer acerca de su marido. Esta mujer nos dice a nosotros, dice, y tú sabes que tu siervo era temeroso ¿de quién? Temeroso de Jehová, o sea, era temeroso de Dios. Era temeroso de Dios. Lo que nos da a nosotros a entender es el hecho de que para él lo más importante en la vida no eran los alimentos, era su relación personal con Dios. Era su relación personal con Dios. Y él dependía de Dios todos los días. En una ocasión escuché una anécdota de una familia que estaba en suma necesidad. Y esa familia que estaba en suma necesidad tenía un vecino que era ateo. Y el vecino que era ateo se daba cuenta de la condición de aquella familia y sabía que aquella familia no tenían para comer. No tenían para comprar leche y darle leche a los niños. Entonces dijo este hombre, voy a probarles a estos que no existe Dios. Se fue a la tienda, nos dice la historia, compró de todo lo que les hacía falta, leche, manteca, frijoles, arroz, aceite, compró de todo lo que les hacía falta, vino y lo puso en la puerta de la familia, de esta familia, y toca la puerta y se va y se esconde atrás de un arbusto. Y cuando la mujer sale y mira y ve aquello, dice, ay Señor, qué maravilloso tú eres, has provisto todo lo que necesitamos. Y brinca el ateo detrás del arbusto y dice, te dije que no hay Dios, fui yo el que te lo compró. Dice que la mujer mira hacia el cielo y dice, gracias Padre por usar al diablo para darnos de comer. O sea, puedes ver que Dios te sostiene de una manera o de otra, ¿no? Pero Dios es el que trae a nosotros la provisión. Pero entiende algo que es de suma importancia, iglesia. Lo que este versículo nos dice a nosotros es que servir a Dios muchas veces no es fácil. Servir a Dios es depender de Dios, vivir diariamente dependiendo de lo que Dios provee y nos da
a nosotros los ministros de Dios. Podemos ver acá que este hombre al morir deja una gran deuda. Tan grande fue la deuda que ahora los acreedores quieren quitarle a la mujer un hijo, o sea, 2 hijos, uno para cada uno para poderse cobrar la deuda. O sea, se lo están quitando como una manera de pagarse. O sea, le quitan al hijo, van, lo venden y entonces de lo que le saquen de la venta del hijo, entonces ellos se pagan por lo que este hombre les debía. Y lo que vemos acá es que ella viene ¿a quién? Vino al varón de Dios, vino al profeta, al que habla con Dios. Vino al que habla con Dios. Ahora entiende algo. Para nosotros es muy importante porque muchas veces en vez de ir al que habla con Dios o en vez de ir a hablar con Dios, nos vamos al banco a ver si nos dan un loan, ¿verdad? A ver si nos dan un préstamo. O nos vamos con alguien que sabemos que tiene recursos para ver si nos ayuda en ese momento para que nos ayude a salir del paso en el cual estamos. Pero cuando se depende completamente de Dios, se pone la confianza en el Señor, hermanos, se ve a Dios hacer milagros, maravillas y prodigios, como lo vamos a mirar en estos versículos que estamos nosotros leyendo esta noche. Fíjate lo que le dice Eliseo en el versículo 2. En el versículo 2 Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Es una pregunta, ¿qué te haré yo? En otras palabras, ¿qué quieres que yo haga? O sea, le dice la mujer, Eliseo, los acreedores vienen y se van a llevar 2 de mis hijos para cobrarse lo que les debemos a ellos. Y Eliseo le contesta a la mujer, ¿qué quieres que yo haga? O sea, ¿qué quieres que yo haga? O sea, lo que Eliseo está haciendo es ejercitando la fe de esta mujer. Está ejercitando la fe de esta mujer. Muchas veces nosotros venimos a Dios y le presentamos nuestra causa. Le decimos, Señor, estoy corto de recursos. No puedo en este momento solventar mis gastos. Y Dios quiere que tú le digas, ¿qué quieres que yo haga por ti? O sea, Dios está preguntando, ¿qué quieres que yo haga por ti? O sea, le estás presentando la causa, ¿no? Le estás presentando el problema. Pero una vez que le presentas el problema a Dios, tienes que decirle a Dios qué es lo que tú quieres que Dios haga por tu persona. Tienes que decirle, bueno, Padre, yo sé que no hay recursos, pero de ti proviene todo. Dices tú en tu palabra que tuyas son las praderas y todo lo que en ellas hay, que tú eres el dueño de todas las cosas. Padre, ayúdame a solventar este problema. Y Dios lo hace. De una manera milagrosa, Dios lo hace. Dios lo hace. Porque ese es el Dios al cual tú y yo servimos, el cual se interesa en la necesidad de sus hijos. Dice David en uno de los salmos, dice, joven fui y ahora viejo soy, dice, y nunca he visto al justo mendigar por pan. Nunca, dice, lo he visto mendigar por pan. ¿Qué palabra más? O sea, qué palabras más alentadoras, ¿no? Y ahora le pregunta a Eliseo acá en el versículo 2, le dice, declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Tu sierva nada, dice, no tengo nada en casa. No tengo nada. Lo único que yo tengo en mi casa, dice, es una vasija de aceite. Es lo único que hay. Lo único que hay en mi casa. ¿Y qué pregunta más interesante? Ahora, fíjate dónde nos está llevando el Señor y de qué manera nos está ministrando esta noche. Porque ella vino, presentó su causa al varón de Dios, a Eliseo. Y una vez que Eliseo escuchó el tema, el problema de la mujer, lo primero que le pregunta a ella es, ¿qué quieres que yo haga por ti? Esa es la pregunta que le hace él a ella. Y le pregunta a ella, declárame con qué cuentas. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes?
¿Por qué crees tú que le hace esta pregunta? ¿Por qué crees que le hace esta pregunta? Porque Dios quiere usar eso que tú tienes para hacer un milagro en tu vida. Dios quiere hacer un milagro en tu vida y quiere hacerlo visible a tus ojos. De tal manera que tú entiendas que la provisión, la bendición que estás a punto de recibir o que recibiste ya, no fue porque tú eres una persona inteligente o porque tenías los recursos, sino porque Dios te lo dio. Dios usó lo poquito que tú tenías para multiplicarlo y darte más. Darte más. Cuando vemos nosotros a Moisés delante del Señor en el monte de Sinaí y dialogando con Dios, Moisés diciéndole: Señor, yo no soy la persona indicada para ir a liberar tu pueblo de la tierra de Egipto. Es más, yo ni siquiera puedo hablar, Señor. Es más, si voy allá, le dice Moisés a Dios, ¿qué les voy a decir? ¿Cómo? ¿De qué manera los voy a convencer? O sea, ¿no me van a creer a mí? ¿Creerme que salí huyendo de Egipto porque le quité la vida a una persona? No me van a escuchar. Es lo que Moisés le dijo a Dios. Y le dice Dios a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Fíjate lo que dice en Éxodo capítulo 4, versículo 2. Éxodo 4, 2 dice: Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él le dijo: échala en tierra. Y la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto, dice el Señor a Moisés, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. La pregunta para nosotros, la pregunta que para nosotros el día de hoy es la siguiente: ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes? Porque eso que tú tienes es lo que Dios quiere hacer, es lo que Dios quiere usar para mostrarte un milagro, para mostrar su gloria en tu vida, para mostrar su gloria en tu persona, mostrarte a ti su poder, mostrarte a ti que Él es un Dios de milagros, un Dios que tiene poder para con su palabra hacer las cosas. Como nos lo dice en el libro de Génesis, que todo fue hecho por la palabra de Dios. Cuando dijo Dios: sea la tierra fue hecha. Sepárense las expansiones de la tierra, y las expansiones de la tierra se separaron. Todo fue hecho por la palabra de Dios. La viuda que tenía solo una vasija de aceite. Ahora, debemos de entender algo, iglesia. Dios no necesita mucho para hacer un milagro en tu vida. Dios no necesita mucho para glorificarse y hacer un milagro en tu persona. En el libro de Mateo Mateo 14, 15, encontramos a Jesús haciendo un milagro con una cosa muy insignificante. Fíjate lo que nos dice Mateo 14, 15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que se vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. O sea, ya Jesús automáticamente les presentó un problema imposible de resolver a estos discípulos. Pero en el versículo 17, y ellos le dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelo acá.
Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Dios no necesita mucho para hacer un milagro en tu vida. Es lo único que te dice a ti: ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? Porque con lo que tú tienes en tu casa, yo voy a hacer milagros, maravillas y prodigios. Por ello, en el versículo siguiente de Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 3, le dice Eliseo, y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: traedme otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. ¿Sabes que para ver la mano de Dios solo se requiere fe y obediencia? Fe y obediencia es lo único que se requiere. Hebreos capítulo 11 versículo 1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A esta mujer le fueron dadas instrucciones. Eliseo le dio a ella específicamente instrucciones, pasos a seguir. Le dijo a ella lo que tenía que hacer para poder ver la mano de Dios, para poder ver a Dios obrar un milagro en la vida de ella y de sus hijos. Primeramente le dice: pide para ti vasijas prestadas. O sea, ella tenía que actuar en fe. Ella no sabía para qué eran las vasijas. Ella simplemente le dijo a Eliseo: anda, ve y háblate con tus vecinos y pídeles a cada uno de ellos una vasija prestada. O sea, tenía que primeramente tener fe y obedecer. Lo segundo que le dijo, dice: entra luego y enciérrate tú y tus hijos. O sea, la segunda cosa que le dijo a esta mujer Eliseo es: ahora que ya hayas colectado todas las vasijas, vas a entrar en tu casa y vas a cerrar las puertas detrás de ti. Y una vez que estés ahí, vas a hacer lo siguiente. Una vez que estés dentro de la casa, le dice: ahora vas a agarrar la vasija que tienes con el poquito de aceite, y vas a agarrar el aceite que tienes en esa vasija y la vas a vaciar en las otras vasijas. Y esta mujer hizo exactamente lo que el profeta le dijo a ella que hiciera. Fue, consiguió las vasijas prestadas, vino, se encerró en su casa, agarró el aceite y vació el aceite en las vasijas, hasta que todas las vasijas fueron llenas del aceite. Ahora, ¿qué te está diciendo el Señor que hagas?
¿qué te está diciendo el Señor que hagas? Primero, tienes que ejercitar tu fe. Dijimos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tienes que tener la seguridad de que lo que esperas te va a ser dado. Tienes que tener la seguridad. Tienes que tener la convicción de que aunque no lo mires, aunque no lo estés viendo, saber que Dios te lo va a dar. Que Dios te lo va a dar. Y la pregunta es para nosotros, ¿qué nos está diciendo Dios que hagamos? ¿Qué nos está diciendo el Señor que hagamos? Y la pregunta es, ¿lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo? Quizá te diga el Señor, hey, ve y pide vasijas prestadas. Quizá tengas que encerrarte tú y tus hijos a solas con Dios. Quizá tengas que echar aceite en esas vasijas. En la Escritura el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Cuando hablamos nosotros acerca de el aceite, vamos al libro de Salmos, encontramos en el Salmo 133, donde vemos que el aceite es vaciado sobre la cabeza de Aarón. Y cómo el aceite comienza a bajar por la cabeza, por la barba, por sus vestiduras, hasta que queda completamente lleno de aceite. Y vemos que después de eso viene sobre de él el Espíritu de Dios, ungido para el servicio a Dios. Y acá en esta porción de la Escritura, no quiero espiritualizar el texto porque no se presta para espiritualizarlo, pero sí te puedo decir una cosa, que lo que estamos viendo en este pasaje, en esta porción de la Escritura, estamos viendo el milagro más glorioso y maravilloso que se había mirado en los tiempos bíblicos en aquellos entonces. Y Dios se dio a la tarea de ponerlo en tinta y papel para nosotros. Para que esta noche, mientras nosotros leemos a través de estos pasajes, mientras leemos a través de esta porción de la Escritura, entendamos que cuando Dios nos llama, hermanos, quiere que ejercitamos nuestra fe. Quiere que obedezcamos a su palabra. Bien hubiese podido decir a esta mujer, oye, Eliseo, si yo lo que vine aquí es a pedirte una ofrenda. Vine a que me ayudaras a pagar mis deudas. Quería que me dieras dinero para pagarle a mis acreedores, para que mis acreedores me dejaran en paz. Hermanos, desafortunadamente es la mentalidad de muchas personas que vienen en busca de alguien que les extienda la mano para poder salir del hoyo en el cual están. Pero esta mujer dijo, hey, Eliseo, ¿tú quieres que yo ejercite mi fe? Por supuesto que voy a ejercitar mi fe. ¿Tú quieres que yo pida vasijas prestadas? Voy a pedir vasijas prestadas. ¿Tú quieres que yo me encierre con mis hijos? Me voy a encerrar con mis hijos. ¿Tú quieres que yo vacíe el aceite que yo tengo en la vasija, en las otras vasijas? Voy a vaciar el aceite en las otras vasijas. Y para poder ver un milagro de Dios hay que obedecer la orden de Dios, el mandato de Dios. Ejercitando tu fe. Ejercitando tu fe. Porque en el versículo 7, ¿qué nos dice? Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta el milagro tan glorioso y maravilloso que esta mujer recibió? O sea, ella vio con sus propios ojos cómo Dios multiplicaba el aceite, cómo el aceite no cesaba de aquella vasija y cómo llenó todas las demás vasijas. Y ahora que tenía todas las vasijas llenas de aceite, vino y le cuenta al varón de Dios, le dice, he experimentado algo sobrenatural. He mirado la mano de Dios. ¿Qué hago?
¿Cómo que qué haces, mujer? Si tienes problemas financieros, pues anda, ve y vende el aceite, vende, paga y lo que sobre, úsalo para tu sustento. En otras palabras, Dios no te ha desamparado, ni te va a desamparar. Dios te va a dar para que salgas del mal paso en el cual te encuentras y de igual forma te va a dejar algo para sostenerte. Qué glorioso y maravilloso es nuestro Dios, que no nos va a desamparar ni nos va a dejar. Pero nosotros, hermanos, tenemos que ejercitar nuestra fe. Tenemos que obedecer a la voz de Dios. Muchas veces leemos la Escritura y mientras la estamos leyendo nosotros decimos: Señor, sí, amén, hágase tu voluntad, lo que tú digas, eso mismo voy a hacer, a donde tú me envías, ahí mismo voy a ir. Y cuando se llega la hora y el Señor te dice: hey, ¿sabes qué? Quiero que vayas a Afganistán. Señor, Afganistán no. Si quieres voy a Hawái, Señor, ahí sí que voy. O voy a las Bahamas, ahí también puedo ir sin ningún problema. Pero Afganistán como que no me gusta mucho la idea, la verdad. Pero, nos ponemos a la disposición de Dios, pero cuando Dios habla, le ponemos a Él condiciones. Le ponemos restricciones a mí. Oh, no, Señor, así no trabaja la cosa. Así no. Tiene que ser algo que me acomode, ¿no? Algo que me haga realizarme, que me sienta bien, donde yo pueda trabajar libremente. Si esta mujer no estaba en condiciones para demandar, estaba en condiciones para obedecer. La situación de ella era crítica. Estaba a punto de perder dos de sus hijos. Y la fe de una madre, hermanos, es algo que de verdad es algo inmovible. Porque las madres están dispuestas a lo que sea por sus hijos. Están dispuestas a lo que sea por sus hijos. Esta mujer había agotado todos sus recursos. No habían recursos. Más adelante en el capítulo 8, vamos a mirar que Dios trae a este pueblo, a Israel, una gran hambruna. Hay mucha hambre en el pueblo. Y de una forma en la cual podemos ver a Dios sostener al pueblo es cuando el pueblo se humilla delante de Dios. Cuando el pueblo reconoce que el sustento diario, el pan que llevas a tu boca todos los días, no es por el esfuerzo de tu trabajo ni por tu habilidad, es porque Dios es bueno y porque Dios te bendice. Por ello es que nosotros diario, cada vez que nos sentamos a la mesa, reconocemos que lo que está delante de nosotros es de parte de Dios. Y le damos gracias por los alimentos. Le pedimos que los bendiga, le pedimos que los multiplique, le pedimos que se los dé a aquellas personas que de igual forma están en necesidad. Porque reconocemos que el sustento viene de parte de Dios. Lo que nos lleva al segundo punto esta noche. En el segundo punto, Dios provee para las estériles. Una vez más, miramos la provisión de Dios. En el versículo 8 dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había ahí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por ahí venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí una cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. ¿Qué es lo que vemos ahora acá en esta porción de la Escritura?
Bueno, otro milagro, el cual nosotros vamos a mirarlo desde un ángulo diferente. El primero que miramos, lo miramos desde un ángulo de necesidad, un ángulo en el cual la viuda estaba sin provisión, en el cual su marido al morir la dejó endeudada, y no solamente le dejó endeudada, sino que sus acreedores le iban a quitar sus hijos. Y Dios proveyó para el sustento de ella y para pagar su deuda. Pero acá vamos a mirar una anécdota diferente. Acá vamos a encontrar no una mujer que está viviendo en necesidad, una mujer que literalmente lo tiene todo. No le falta nada. Tiene esposo, tiene casa, buena casa, y tiene criados y también tiene terrenos, y es una mujer pudiente, ¿no? Pero de igual manera es una mujer temerosa de Dios. Si miramos una similitud en el ámbito en el hecho de que ambas son temerosas de Dios. Y para Dios obrar, hermanos, lo único que hace falta es tener temor de Dios. La palabra temor en sí no necesariamente significa que yo le tengo miedo a Dios. Temor en la Biblia significa reverencia a Dios. Cuando hablamos de que nosotros le tenemos temor a Dios, hablamos de que tenemos a Dios en alta estima, de que nosotros le reverenciamos, porque Él es quien creador de los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, no porque sea un Dios justiciero, ni porque sea un Dios que nos esté continuamente siguiendo para decirnos, hiciste mal, eres pecador, eres digno de muerte. No, Dios no está así. Porque por ello envió a su Hijo Jesús al mundo, ¿a qué? Para pagar por los pecados del mundo. Cuando Jesús está comiendo con los publicanos y con los leprosos, los fariseos se acercan a los discípulos de Jesús y le dicen a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro se sienta a comer con publicanos y pecadores? Jesús, conociendo la mente de ellos, levanta los ojos, se dirige a ellos y les dice: el Hijo del Hombre no vino a buscar lo sabio, sino lo vil de este mundo. O sea, si vamos a mirarlo desde esa perspectiva, entendemos que Dios no nos mira por quienes nosotros somos, pecadores, que merecemos el infierno. Nos mira por Jesús y a través de los ojos de Jesús. Y por ello es que podemos entender que Dios hace milagros en diferentes ámbitos. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de todos. Él es el Dios de todos. Él se interesa en todos y cada uno de nosotros, y Él a todos y a cada uno de nosotros, hermanos, nos va a bendecir con el privilegio de saber y entender que Él está con nosotros. Pero esta mujer le dice a su marido: yo reconozco que este hombre es santo, dice, santo. Es varón santo de Dios. Es varón santo de Dios. La palabra santo significa apartado para el servicio de Dios. Y la mujer le dice a su marido: yo he notado que este hombre ha sido apartado para el servicio de Dios, y cuando pasa por aquí, por ello es que lo invitamos a comer, y ahora no queremos que solamente llegue aquí, sino que se quede aquí. Que se quede aquí. Por ello sugiere que le hagan, ¿qué? Que le hagan un cuarto de paredes. Un cuarto de paredes. La costumbre en aquellos entonces es que casas de adobe, para mantener el cuarto o la casa fresca por las temperaturas tan altas que se dan en el desierto. Y cuando hablamos de un cuarto de paredes, estamos hablando de que le agregaban a un lado de la casa 3 paredes,
pegaban una pared hacia la parte de un lado y le daban otra pared hacia la parte del frente y otra pared por la parte de atrás. 3 paredes con una puerta, y ese cuarto estaba completamente separado de la casa principal. Era un cuarto específicamente para personas que pasaban ahí como extranjeros, se podían quedar en ese cuarto sin interrumpir la comodidad o interrumpir los negocios de la familia. Ese cuarto era específicamente para los extranjeros o personas que pasaban por ahí. Y esta mujer le dice, hey, ¿sabes qué? Hagamos un cuarto de paredes. Un cuarto de paredes para que cuando venga el varón de Dios se quede en ese lugar. Les traje una fotografía para que lo miraran, una imagen. No sé si no lo podrá poner la hermana Lupe. Así es de que cuando Eliseo ya terminaron la casa, ella y su esposo vinieron y le presentaron el cuarto, y como pueden ver, el rostro de Eliseo se iluminó porque estaba feliz. Tenía cuarto, tenía cama, tenía mesa y tenía donde dormir. Así es de que eso es lo que esta mujer hizo al ver que este hombre era un santo varón de Dios. Continuando en el versículo 12. Dice en el versículo 12, entonces dijo Giezi su criado, llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? Es una pregunta. ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿En qué te puedo ayudar? En otras palabras, ¿necesitas que hable por ti al rey? ¿O al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. En otras palabras, estoy bien con el rey, estoy bien con el general del ejército, y no solamente todas las cosas las tengo cuadradas, sino que no me hace falta absolutamente nada. Varón de Dios, yo no te hice este cuarto para que me dieses un favor o que me hicieses un favor. No fue la razón por la cual yo te hice este cuarto. Así es de que cuando se hacen las cosas para Dios, sin esperar nada a cambio de Dios, hermanos, Dios nos bendice por el hecho de que lo estamos haciendo para agradar a Dios. Fíjate lo que nos dice el Salmo 37:3. El Salmo 37:3 dice, confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en tierra, dice, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. O sea, confía en Dios y Él te bendecirá. En el versículo 14 y 15, del versículo 14 al 17, nos dice, y Él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llamadla. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. En el tiempo que Eliseo le había dicho. Ahora, hermanos, vemos acá que esta mujer, no solamente su marido era viejo, sino que también ella era estéril. No podía concebir. En los días de hoy, en los tiempos en los cuales estamos viviendo, la ciencia ha avanzado de tal manera que no hay mujer que no pueda tener hijos. Y si hay mujer que no pueda tener hijos es por el hecho de que literalmente, físicamente tiene un impedimento que nació con ese impedimento.
que aún en esas condiciones Dios puede hacer un milagro y de igual forma puede también concebir. Pero en aquellos entonces, el ser estéril, hermanos, era la burla de la ciudad, del pueblo. Por el hecho de que decían que a toda mujer estéril era una mujer que había sido desamparada de Dios, que Dios no se había acordado de ella. Y por lo tanto, la miraban como una mujer fuera de la voluntad de Dios. Y cuando ella escucha las palabras de Eliseo, las primeras palabras que salen de su boca fueron estas. Dice, no, Señor mío. No, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. ¿Por qué? Porque todas las demás mujeres hacían burla de ella. Podemos encontrar en la Escritura varios ejemplos. Ana, la madre de Samuel, era una de ellas en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, que era estéril, no podía concebir. Y la otra esposa del esposo de Ana se burlaba de ella. Y no solamente se burlaba de ella, sino que le hacía la vida de cuadrito, le hacía la vida difícil. Eso era lo que esas mujeres estériles sufrían mucho. Sufrían el reproche de las demás mujeres, sufrían el reproche de los maridos y sufrían aparte el reproche del pueblo completo. Por ello es que cuando ella escucha las palabras de Eliseo y le dice, para el año que viene, tú vas a tener en tus brazos un bebé, lo primero que sale de sus labios dice, pero ¿qué tú estás diciendo? ¿Tú vas a ser como las demás personas que te vas a burlar en mi cara? ¿Eso es lo que tú has venido a mi casa? Por ello es que te he construido a ti una casa para que vengas y te burles en mi cara. Esa fue la expresión de ella, porque ella no lo podía creer. No lo podía creer. Pero en el versículo 17 claramente nos dice la Escritura, mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. También tenemos una imagen para que veas lo que vio. Así es de que, hermanos, ¿qué es lo que podemos entender de todo esto? Podemos entender que la mano de Dios no se ha acortado, ni se cortará. Dios, hermanos, aún está en el negocio de hacer milagros, maravillas y prodigios. Dios quiere obrar en tu vida, Dios quiere obrar en mi vida. A la viuda le dijo, ¿qué tienes en tu casa? La viuda le dijo, solamente una vasija de aceite. Pues con esa vasija de aceite voy a hacer un milagro. A esta mujer, por su disposición, ¿a qué? Su disposición para bendecir al varón santo de Dios, Dios le da la bendición de concebir y tener un hijo. Tener un hijo. Para ver la mano de Dios obrar, hermanos, en la vida de nosotros, se requiere fe y obediencia. Fe y obediencia. ¿Quieres ver a Dios obrar en tu vida? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la obediencia es hacer exactamente como Dios te dice en su palabra que hagas, para poder ver la mano de Dios obrar milagros, maravillas y prodigios. De otra manera, no se puede ver la mano de Dios, ni se pueden experimentar los milagros del Señor. Amén. Se me fue el tiempo. Así es de que vamos a parar ahí. Recuerden que tenemos que seguir en el versículo 18, no se les olvide. Continuamos en el versículo 18. Si te gusta la enseñanza y quieres más, pues no vayas a dejar de venir el siguiente jueves, porque vamos a continuar en esta
en esta porción de la Escritura. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Y ahí donde tú estás, cierra tus ojos y inclina tu rostro. Vamos a hablar con Dios. Vamos a hablar con Dios. Este día, mientras tú tienes tus ojos cerrados y tu rostro inclinado, si hay algo que quieres que Dios haga en tu vida, quiero esta noche orar por ti. Quiero esta noche orar por tu persona. Porque esta noche el Señor te está diciendo ahí donde tú estás, ¿qué tienes en tu casa? Porque lo quiero usar para hacer un milagro, lo quiero usar para cambiar tu vida, lo quiero usar para revolucionar tu fe. Si quieres que el Señor use tu vida y quieres que Él use lo que tú tienes en tu casa, solamente levanta tu mano y esta noche yo voy a orar por ti. Yo voy a orar por ti para que el Señor de verdad revolucione tu vida y haga un milagro en tu persona. Padre, gracias. Padre, por los que levantaron su mano. Porque este día, Señor, ellos quieren verte obrar en su corazón, quieren verte obrar en su vida. Quieren verte hacer milagros, maravillas y prodigios. Quieren ver un milagro, oh Padre mío, de la misma manera que la tsunamita lo miró y de la misma manera que esta mujer, Señor, lo experimentó. Quieren verte obrar, Padre Santo. Padre mío, tú sabes lo que ellos tienen ahí en su casa, tú sabes lo que ellos tienen a tu disposición. Padre, quiero que tú lo uses este día para mostrarles a ellos, Padre Celestial, este día y siempre, oh mi Dios, que tú eres un Dios de milagros, que tú eres un Dios que hace maravillas, Padre mío, haces prodigios, que tú eres un Dios que transforma el alma y el corazón, que da esperanza y que trae, oh mi Dios, vida donde no hay vida, que trae esperanza donde esperanza no hay, que trae, oh mi Dios, consuelo donde consuelo tiene que ser, oh mi Dios, impartido. Señor, gracias te damos por este tiempo y por este momento. Bendice a tu iglesia, bendice tu pueblo. Y Padre mío, concédeles a ellos, Padre Celestial, mirarte, obrar un milagro en sus vidas. Porque te lo pido en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Amén. Gloria a Dios.